vamos a dedicar un tiempo a un cuadro clínico que se llama síndromes alternos. Es un conjunto de signos y síntomas que tienen mucha importancia en neuro porque nos enseña mucho acerca de la correlación anatomoclínica, que es la característica diferencial del pensamiento del neurólogo. El neurólogo piensa en una correlación anatómica con la clínica. Es distinto de algunas otras especialidades en ese sentido. Vamos a analizar este tema de los síndromes alternos. ¿Qué son? Vamos a hablar de definiciones de esta correlación anatomoclínica, del cuadro clínico, síntomas, signos y síndromes, de las causas, que son relativamente pocas, de cómo es el diagnóstico, que es eminentemente clínico, y del tratamiento solamente una cuestión enunciatoria, porque depende de cuál sea la causa. ¿Cuál es la definición de síndrome alterno? Es una afección del tronco encefálico. No estamos hablando de un cuadro que va y viene, sino que alterna de un lado la afección de los pares craneales, lo que vamos a llamar signo de nivel, de acuerdo en qué nivel del tronco encefálico esté la lesión, que puede ser mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo, en esos tres niveles, en qué nivel va a estar afectado el par, qué par craneal va a estar afectado, nos va a determinar cuál es la altura de esa lesión, por un lado, y por otro lado, se van a interrumpir las vías con funciones motoras, sensitivas, cerebelosas, autonómicas, del lado contrario, porque la mayoría de las vías son cruzadas. Entonces vamos a encontrar por una afección en un par craneal, de un lado, una afección de un núcleo de un par craneal en el tronco encefálico de un lado, y una afección de fibras contralaterales, porque están afectadas en ese mismo lado con clínica del otro lado. Se pueden producir por afección de algún segmento del tronco encefálico, suelen ser pequeñas lesiones, pero de gran importancia clínica, porque todo el tronco encefálico contiene en los centros de la vida vegetativa, con el ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, con la frecuencia cardíaca, el control de la temperatura, el control de la TA, la sudoración, un montón de funciones vegetativas del organismo que, si fallan, pueden llevar al individuo a la muerte por falla del centro respiratorio. El paciente, si tiene una lesión allí, se muere, se puede morir. Con lo cual es importante reconocer toda la clínica que se produce cuando hay una lesión de tronco encefálico por la potencial gravedad que tiene cualquier tipo de lesión en ese lugar. Entonces, una lesión pequeña, una topografía vital, que puede afectar el control neurológico de respiración, recuperación hemodinámica y autonómica. Si tenemos que hacer un repaso de la anatomía fundamental, vamos a encontrar que en el tronco del encéfalo vamos a encontrar tres niveles desde arriba hacia abajo, tres niveles desde adelante hacia atrás, lo vamos a ver en detalle, y los pares craneales que se pueden clasificar desde un punto de vista funcional clínico, no de 1 a 12, sino más claramente de acuerdo a su función y su cuadro clínico en 3. Ahora lo vemos. Entonces tenemos 3 niveles en altura, 3 niveles en profundidad, de adelante hacia atrás, 3 tipos de pares craneales, y la circulación también se divide básicamente en 3 arterias que nutren al tronco encefálico y que vienen depende desde dónde venga, de subclavias o del callado aórtico o de la subclavia, y van a terminar en el polígono de Willis, anastomosándose con las arterias que vienen del circuito anterior, que son ramas de carótidas. Entonces, vemos esta anatomía funcional. Vamos a encontrar en el tronco encefálico, desde arriba hacia abajo, el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, esto lo conoce muy bien. Arriba del mesencéfalo ya está el cerebro, debajo del bulbo está la médula. Y si lo vemos desde adelante hacia atrás, vamos a encontrar que tenemos la base, la protuberancia es más clara, la base, el tegmentum o tejido del tronco encefálico, y por detrás el tectum o techo. Esto en amarillo sería
el cuarto ventrículo, por donde hay líquido cefalorraquídeo. En el extremo superior no va a haber un cuarto ventrículo, sino va a haber un pequeño foramen, un pequeño conducto, que es parte del sistema ventricular, y en el final del bulbo también. Pero el cuarto ventrículo se va a proyectar en las tres partes del tronco encefálico por detrás. La tapa, después del tectum, vendrá el cerebelo. Y la clasificación embriológica funcional de los pares craneales la podemos dividir en tres, como decíamos. La más sencilla son los sensoriales, que son olfativo, visual y auditivo, con sus dos componentes, coclear y vestibular, que llevan aferencias sensoriales especiales. Y después dos tipos de pares craneales, de acuerdo a la complejidad de sus componentes. Van a estar los que son puramente motores, salvo el tercero que tiene fibras parasimpáticas, los demás van a ser solamente motores. El tercero, el cuarto, sexto y 12 van a ser motores derivados de los arcos somíticos, que recordarán que son mesénquima. Son el germen del músculo que va a desarrollar el individuo y el animal también, por supuesto, en los vertebrados. Las somitas desarrollan el músculo a posteriori. Entonces, estos pares craneales tienen vinculación directa con la migración somítica. Son puramente musculares, salvo el tercero, que tiene un componente parasimpático. Los otros pares craneales se van desarrollando más tardíamente en la evolución de las especies y parten de las branquias, de los distintos procesos branquiales que forman la cara del mamífero, del ser humano. Entonces vamos a encontrar aquí el quinto par, que tiene sensibilidad y fuerza y actividad muscular, con los músculos masticatorios, la sensibilidad de la cara, y sucesivamente todos los pares branquiales, que no son ni los somíticos 3, 4, 6, 12, ni los especiales, que quedan aquí, que tienen mezcla de distintos componentes, motores, sensitivos y autonómicos también, que son este conjunto de nervios. ¿Por qué tiene importancia cuando analizamos los pares craneales? Porque de acuerdo al par afectado, nosotros vamos a saber qué parte del tronco encefálico esté afectado. Entonces, si nosotros analizamos aquí los aspectos clínicos del par craneal, que nos va a dar el signo de nivel, dónde está la lesión, en qué altura está la lesión, va a ser la mejor guía va a ser ver el par craneal. Nosotros vamos a encontrar que el motor ocular común nace del mesencéfalo, que tiene componentes básicamente motores y autonómicos. Vamos a poner esto aquí. Tiene un componente autonómico, motor y autonómico, no tiene sensibilidad y no tiene ninguna función sensorial, y se lo clasifica como un somítico con el agregado de la inervación pupilar, que es autonómica. Entonces, cuando hay una lesión en el mesencéfalo, al revés, tenemos un compromiso del motor ocular común, del tercer par, nosotros podemos pensar, si tiene una lesión nuclear del sistema nervioso central, si no es una lesión periférica, es muy probable que afecte a nivel que esté la lesión a nivel del mesencéfalo, del lado del par craneal afectado. Si seguimos, vamos a encontrar que el patético tiene un componente motor, no tiene componentes sensoriales ni sensitivos, ni autonómicos, es un somítico puro. Si bajamos al quinto par, al trigémino, vamos a encontrar que es un par branquial que tiene conjunción de aspectos sensoriales, porque tiene papilas gustativas, mueve los músculos masticatorios, tiene la sensibilidad de la cara y tiene inervación de glándulas salivales y lagrimales. O sea que es un par craneal muy completo y extenso. La columna sensitiva del trigémino abarca los tres segmentos: mesencéfalo, protuberancia y bulbo, llega inclusive a la primera porción de la médula espinal. Pero el núcleo motor está
en protuberancia. Lo indicamos acá en protuberancia. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar el sexto par o el motor ocular externo. Ustedes recordarán perfectamente qué produce una paresia del motor ocular externo. ¿Qué produce una paresia del motor ocular externo? Que el ojo vaya hacia adentro o hacia afuera. Claro, hacia adentro, porque predomina la fuerza del motor ocular común que inerva el recto interno, de manera tal que el ojo, cuando hay una lesión del sexto par, queda mirando hacia adentro, homolateral a la lesión. Si tiene un estrabismo del ojo derecho, supongamos que mira hacia la nariz, mientras que el izquierdo no tiene ninguna limitación, vamos a encontrar que probablemente tenga una lesión del sexto par, supongamos que es central, estaría en la protuberancia. ¿Qué componentes tiene este par craneal? Solamente motor, es un par somítico claro. Seguimos hacia abajo, encontramos al nervio facial, que también tiene componentes sensoriales gustativos, motores con la mímica, cierra los ojos, cierra los labios, hace la mímica, la gesticulación, con lo cual tiene componentes motores, tiene componente sensitivo, conducto auditivo interno, y detrás del pabellón auricular hay una pequeña coma de sensibilidad que da el nervio facial, tiene componente autonómico también, con secreción lagrimal y salival. Es un par craneal branquial, complejo, con muchos componentes. Si seguimos al auditivo, lo conocemos, sabemos que es sensorial y no tiene otra actividad, ya sea vestibular o coclear. Si vamos hacia abajo, el glosofaringeo también es un nervio que tiene muchos componentes, es un nervio branquial con sensorialidad gustativa, motora sensitiva y autonómica. El neumogástrico también es un par branquial que va a tener todos los componentes. El espinal va a ser un nervio más sencillo, va a tener componente motor y sensitivo. Y el hipogloso es un somítico puro, igual que el 3, 4, 6 y 12, que son los nervios motores puros. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si nosotros sabemos dónde está el núcleo de cada uno de estos pares craneales, vamos a poder identificar cuál es la altura de la lesión que corresponde a ese cuadro clínico, si va a tener el ojo hacia afuera o hacia adentro, o una debilidad facial de un lado que va a ser parcial, central, va a llamar la atención y nos va a orientar mucho hacia el nivel donde está la lesión. Los pares que son más fáciles de detectar son los oculomotores, son más fáciles de detectar con el paciente, inclusive en coma. Si tiene un compromiso pupilar, seguramente tengamos un componente del tercer par. Si el ojo está desviado hacia afuera, puede ser el tercer par. Si el ojo está desviado hacia adentro, probablemente sea el sexto par. Y a veces uno pregunta cosas fáciles como es, ¿quién cierra los ojos? ¿Qué músculo cierra los ojos? Si el paciente tiene los ojos que no los puede cerrar, que hace fuerza para cerrarlos y no los puede cerrar, ¿en qué piensan? ¿Cuál es el músculo que falla? El orbicular de los párpados. Si no puede cerrar, es que falla el orbicular de los párpados. ¿Quién inerva el orbicular de los párpados? ¿Qué par craneal? Bien, lo inerva el facial. El facial cierra los párpados, cierra los labios. ¿Quién abre los párpados? Lo abre el tercer par, el motor ocular común. Así que si el paciente no puede abrir los ojos, probablemente sea una lesión, o un ojo, una lesión del motor ocular común. Pero si no los puede cerrar, es el facial. Bueno, seguimos. Entonces vamos a encontrar que los nervios sensoriales no les vamos a dar no les vamos a prestar mucha atención, porque aquí solamente tenemos al octavo, que no es muy bueno para evaluar la semiología del paciente. Pero sí los somíticos, porque son motores, inclusive con un paciente en coma, nosotros vamos a poder valorar si tiene afectado alguno de estos nervios craneales.
que son los pares craneales somíticos, 3, 4, 6, 12. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene la importancia en que sabemos si son 3 o 4 que la lesión está en el mesencéfalo, si es sexto que está en la protuberancia y si es el hipogloso que está en el bulbo. ¿Qué importancia tiene? Y si tiene una lesión en el bulbo, el paciente se puede broncoaspirar. Y si se broncoaspira y tiene una neumonía aspirativa, se puede morir fácilmente. Entonces, bueno, sabemos que si tiene un déficit en el movimiento de la lengua, probablemente tenga un compromiso vulvar. Seguimos adelante. Si tiene compromisos oculomotores, bueno, es muy importante porque pueden ser signos precoces en un deterioro, lo que se llama rostro caudal o de una hernia del uncus o una hernia que va a producir una herniación del lóbulo temporal sobre el tronco encefálico que va a producir la muerte del paciente en pocos minutos. En caso de un hematoma cerebral o una lesión ocupante de espacio, se puede producir que un paciente deteriore el tronco encefálico rápidamente y lo vamos a medir básicamente con la semiología que estamos hablando, que va a ser la guía de los pares craneales que vamos a tener allí. Si el paciente tenía en un momento un par craneal, supongamos una desviación del ojo hacia afuera, uno piensa que tiene un compromiso del tercer par, que es ya mesencéfalo, está arriba, en el pedúnculo cerebral, del lado donde está el ojo desviado. Si luego de unos minutos compromete la pupila, esa lesión está progresando y a veces es imprescindible un tratamiento quirúrgico o una medida de salvataje o una intubación de un paciente. Entonces, la semiología de los pares craneales es muy importante porque nos va a marcar riesgo inmediato de tener un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio, una crisis hipertensiva y demás. Sigo. ¿Qué importancia tiene? Identificar la altura, pero a su vez hay un detalle ya más neurológico, pero es importante, que vamos a ver que los pares somíticos musculares puros, 3, 4, 6, 12, tienen sus núcleos que son paramedianos, están en el tronco encefálico, en el tegmentum están todos los núcleos de los pares craneales, pero los somíticos musculares están paramedianos, están al lado de la línea media, uno de cada lado, ya sea en el mesencéfalo, protuberancia o bulbo, pero al lado de la línea media. ¿Por qué tiene importancia esto? Lo vamos a ver en breve. En cambio, los pares que son más complejos, branquiales, tienen los núcleos más laterales, están más atrás, no están en el medio del tronco encefálico, sino más lateralizados. ¿Qué importancia tiene esto? Que las fibras piramidales, el haz piramidal descendente, córtico espinal o córtico vulvar o córtico mesencefálico, a donde vayan las fibras, va por delante, va en las bases. Se cruza, por supuesto, como todos saben, cuando termina el bulbo empieza la médula espinal. El decruzamiento de las pirámides. Pero las fibras piramidales van por delante. Y esto hace que toda la irrigación que tengamos de las fibras piramidales anteriores nutra también a los núcleos somíticos, que son paramedianos. Este cono que se ve aquí depende de una misma irrigación, con lo cual es muy común que uno tenga un par craneal somítico de un lado con afectación de las vías que están de este mismo lado. Si yo lesiono, supongamos el sexto par derecho, voy a afectar las vías piramidales descendentes derechas en ese momento, pero que se van a cruzar pocos momentos después, más hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar un par craneal, si es un sexto par, el ojo mirando hacia adentro, pero las fibras piramidales que va a tener afectadas, ¿cuáles van a ser? Las del hemicuerpo contralateral a ese ojo afectado. Si yo tengo un sexto par del lado derecho con el ojo mirando hacia adentro, las fibras que voy a tener afectadas van a ser las derechas
van a dar una clínica izquierda, porque todavía no se decusó. Por eso se llama síndrome alterno, porque tiene un par craneal de un lado con las fibras de proyección del otro. Cada uno de estas posibilidades, que son 3 en altura, 3 en profundidad, más las que no responden exactamente a una pequeña porción, tienen nombres propios. En una época teníamos que estudiar todos los nombres propios de los pares craneales, de los síndromes alternos. Hoy en día es suficiente que ustedes reconozcan y puedan identificar si la lesión está adelante, atrás, en mesencéfalo, protuberancia o bulbo, o si es menos específica o más grande y afecta más de un segmento. Vamos a repasar entonces todo esto. Encontramos entonces, sabemos que las fibras piramidales y las fibras y los núcleos de los pares somíticos están vinculados desde el punto de vista circulatorio. En cambio, tenemos las fibras sensitivas que están corriendo por el haz espinotalámico lateralmente y que se entremezclan con los núcleos de los pares branquiales que tienen más de una función, que no son solamente musculares. Para complicar la situación, las fibras cerebelosas están en el tectum, de aquí salen los pedúnculos cerebelosos, con los cuales es fácil recordar que las fibras cerebelosas están en el techo, son periventriculares, y las fibras de conexión entre un par craneal de un lado y un par craneal del otro también están en este sector. ¿Qué hacen los pares craneales cuando se combinan? Y la mirada conjugada para los dos lados dependen de fibras periacueductales periventriculares que están atrás, que es la cintilla longitudinal posterior o media. Sigamos. Entonces tenemos 3 niveles en altura, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, 3 niveles en profundidad, anterior, medio y posterior, o base, tegmentum y tectum, ¿qué pequeñas sutilezas podemos encontrar? Que en el tegmentum están los núcleos de los pares craneales, la sustancia gris, no está organizada como en la médula, en asta anterior y posterior, no, es una sustancia donde están muy imbrincadas las fibras y los núcleos. Más hacia el medio están los somíticos puros, los más elementales, solamente motores, y más de costado los que tienen varias capas que inervan a varias capas y funciones, como los branquiales, que son sensoriales, sensitivos, motores y autonómicos. Entonces, cuando analizamos la circulación del tronco encefálico, encontramos que el sistema vértebro-basilar son 2 arterias vertebrales que vienen desde abajo hacia arriba. El circuito comienza en subclavia aorta y termina en el polígono de Willis, cuando se unen las 2 arterias vertebrales y se forma el tronco basilar. Independientemente de que sean las vertebrales o el tronco basilar, van dando pequeñas ramas paramedianas que van a nutrir ¿a qué? Y a las fibras piramidales que están adelante y a los núcleos de los pares craneales que están paramedianos. Vamos a encontrar arterias circunferenciales cortas y largas. Las cortas van a nutrir a las fibras sensitivas y a los núcleos de los pares branquiales. Y las más largas van a producir compromiso cerebeloso. Con lo cual, ustedes, en teoría, con un cuadro que vamos a ver ahora, pueden deducir perfectamente. Si yo les digo, el paciente tiene una hemiplegia izquierda y una desviación del ojo derecho hacia adentro, ustedes me tienen que decir dónde está la lesión. Sería protuberancia paramediana derecha. ¿Sí? Si tiene el ojo derecho dirigido hacia adentro y una hemiplegia izquierda, ustedes pueden decir perfectamente protuberancia paramediana derecha. Tiene nombre, no importa. Sigamos. Ya sabemos cómo es la circulación. Entonces, en los síndromes alternos vamos a encontrar combinaciones de los segmentos mesencefálico, continuo vulvar, con un cuadro clínico, y de adelante hacia atrás la base, tegmentum y tectum. Los síndromes, a ver,
Hay 2 o 3 síndromes que tienen que conocer, que están en los exámenes de residencia, son clásicos y todos los médicos los recuerdan. Son quizá los más frecuentes, que son el Weber y el Wallenberg. Estos 2 los tienen que conocer seguro. Porque es muy interesante y son muy suculento estudiar esto para lograr la correlación anatomoclínica. No los estudien de memoria, traten de razonarlos. Acá les dejo un cuadro donde pueden verlo. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden provocar un síndrome alterno? No son tantas, son lesiones pequeñas, pueden ser vasculares, una obstrucción de una arteria, como acabamos de ver, que depende de la nutrición arterial, qué sector del tronco encefálico puede fallar. Pero también pueden tener una pequeña placa de desmielinización en contexto de una esclerosis múltiple o no, o la posibilidad de tumores de tronco encefálico también, que no es tan frecuente, pero que puede producirse especialmente los gliomas, tejidos dentro del tronco encefálico. Después hay un montón de otras patologías que pueden comprimir el tronco desde fuera, como neurinomas, meningiomas, que pueden producir cuadros clínicos similares a esto, pero no son intratroncales como lo que estamos viendo en este momento. Vemos algunas imágenes. ¿Qué ven aquí? Esto es una resonancia magnética con un corte axial de tronco encefálico. ¿Qué están viendo allí? Aquí vemos que hay una imagen hiperintensa en el tronco encefálico paramediana, ¿sí? Que va a producir una parálisis de un par craneal de un lado y de fibras motoras del otro. ¿Puede tener ataxia? No. ¿Puede tener hipoestesia? No necesariamente. Lo mismo sería, pero al revés, una lesión de la parte posterior del tronco encefálico que va a tener, dependiendo del sector, esto es protuberancia, vemos el cuarto ventrículo y las pirámides, el puente se ve aquí. En esta lesión tendríamos una paresia facial, hipoestesia facial, porque es una lesión de tronco más posterior. Va a tener seguramente una hemipoestesia y una hemiataxia también. Acá tenemos una lesión que es más extensa. Esto es una lesión que no va a respetar selectivamente un lado u otro, va a ser bilateral y simétrica. Este paciente dudosamente pueda sobrevivir en esta situación. Aquí vemos otra imagen también de una lesión, parecería más posterior de tronco encefálico del lado derecho, que afecta también cerebelo. Acá tenemos una pequeña lesión, creería que es el segmento posterior, parece una placa de desmielinización de una esclerosis múltiple. Ven que tenemos otra. Entonces aquí tenemos la clínica, la topografía, la correlación anatomoclínica. ¿Cuál sería el objetivo de esta clase? Que uno le haga una pregunta en un examen, ¿a qué topografía correspondería una parálisis del recto externo derecho con hemiplegia brachiocrural izquierda? Ustedes tienen que decir cuál sería la topografía de la lesión, que en este caso sería protuberancia, y si tiene compromiso motor contralateral, ya sabemos que es protuberancia por el sexto par y anterior porque tiene hemiplegia contralateral. O sea, sería un síndrome pontino paramediano. Muy bien. Traten de estudiarlo y correlacionarlo de esa manera. Terminamos aquí esta parte.